Sudán enfrenta uno de los capítulos más oscuros desde que estalló la guerra entre el ejército regular y los paramilitares de las fuerzas de apoyo rápido. La reciente toma de la ciudad de Al-Fashir desató nuevas denuncias de ataques indiscriminados y asesinatos a civiles. Ahora, para profundizar en esta situación, nos acompaña hoy Seif Magango. Él es portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. Señor Magango, muchísimas gracias por aceptar esta invitación de France 24 y acompañarnos esta mañana. Muchas gracias por invitarme. Estamos recibiendo... Sí, lo siento, por favor, avance. Señor Magango, de entrada le pregunto qué información ha podido verificar Naciones Unidas sobre estas recientes denuncias de ataques indiscriminados, asesinatos sumarios contra civiles en Darfur. Sí, hemos recibido información de unos ataques horrendos sobre civiles durante la toma de Al-Fashir por parte del RSF. Hemos recibido reportes de gente asesinada masivamente, en la hambruna, incapaces de acceder a ayuda humanitaria. Esta mañana nos despertamos con reportes de un mercado que fue atacado en la lucha entre estas fuerzas de apoyo rápido y el ejército sudanés. Al menos 40 personas han sido asesinadas. Es bastante preocupante la situación. ¿Y cómo se entiende esta violencia contra los civiles? Absolutamente, mire, los civiles están soportando la carga de este ataque. Ha sido así desde el inicio del combate, hace más de 2 años. Donde sea que el RSF ha tomado el pueblo, ha sido seguido por reportes de asesinatos, de limpieza étnica en contra de civiles y todo tipo de crímenes atroces. Eso es absolutamente horrendo y pedimos a la comunidad internacional que actúe en este punto para prevenir más escalamiento. Y la pregunta es, ¿usted cómo se lo explica que los civiles estén siendo un objetivo de estas fuerzas de apoyo rápido? Bueno, recuerde que hubo un asedio de Al-Fashir. Ha sido así por los últimos 18 meses. Los civiles no han sido prevenidos de dejar la ciudad y los que han podido escapar han sido atacados en ese camino de salida. Definitivamente hay un patrón de ataques en contra de civiles por parte de estas fuerzas, donde sea que se encuentran con civiles, especialmente civiles que no son considerados árabes. Lo vimos en 2023 en Al-Jenina, ocurrió en Al-Damata también, ocurrió el año pasado en Al-Jazeera y este año estamos viéndolo en Al-Fashir. Y a medida que la lucha se intensifica en el estado cercano de Nord-Kordofán, estamos viendo y estamos preocupados de que este patrón, si no se detiene, va a seguir de la misma manera. Los crímenes en contra de la humanidad van a seguir siendo cometidos y esto no puede permitirse. La comunidad internacional debe reunirse, hablar en una sola voz y tomar acciones significativas para asegurar un fin del suministro de armas a estos diferentes actores, de asegurarnos que haya responsabilidad para, ponerle fin a este horrible conflicto. Porque ¿quién está suministrando las armas? Bueno, el armamento proviene definitivamente. Para sostener un conflicto hay que tener armas y hemos visto que en estos 2 años ambos lados parecen poder suministrarse bien. No podría señalar directamente quién está suministrando las armas, pero ellos saben quiénes son. Es importante que acaben esto. Miren, hay complicidad en las atrocidades que están ocurriendo. ¿Complicidad de quién? Hay complicidad si los crímenes de guerra se cometen, los crímenes en contra de la humanidad. Mire, no se trata solamente de aquellos que los están cometiendo, sino de aquellos que están suministrando los medios de llevar a cabo estas atrocidades. Ellos son cómplices en estas violaciones de la ley internacional.
Porque se señala a Emiratos Árabes Unidos como un financiador detrás de las fuerzas de apoyo rápido y como potencia interesada en los recursos de Sudán, en el oro, entre ellos. ¿Qué informaciones han podido verificar de esta alianza? Bueno, no hemos tenido la oportunidad de observar esa situación en particular. No puedo discutir eso particularmente, pero realmente para nosotros, como oficina, nuestro mandato es hacer que la gente cumpla con sus compromisos con la internacional, pedirles que se adhieran a esas obligaciones. ¿Y qué puede hacer entonces la comunidad internacional exactamente? ¿Qué le están pidiendo a qué países de cara a resolver esta situación? Bueno, una de las cosas que toca hacer inmediatamente es condenar estas violaciones horribles. Todo el mundo debe hablar en una sola voz y decir que ya fue suficiente. Sudán debe volver a una solución pacífica, a un gobierno civil. Los estados que tienen influencias en esta situación, los dos actores, tienen una obligación de asegurarse que pongan presión a estas partes para entrar a la mesa de negociación y resolver este conflicto. La comunidad internacional debe trabajar unida para hacer un embargo armamentístico que no está siendo respetado, pero ya ha sido declarado. Expandir este embargo en todo Sudán. Sin embargo, si no es así, va a seguir y no va a acabar. De cara a resolver el conflicto, le quiero preguntar por las causas de raíz, porque la forma en la que lo hemos explicado alrededor del mundo es con un origen en la disputa entre dos comandantes del ejército que se discutieron por el control, ¿no?, de las Fuerzas Armadas, de hecho por la inclusión de las fuerzas de apoyo rápido al ejército regular. ¿Sigue siendo esta la causa de la guerra? Bueno, la causa principal es histórica y creo que el conflicto debe ser rastreado a las protestas que llevaron al fin del régimen de Omar al-Bashir. Y los civiles fueron a las calles a demandar, a exigir un fin de este gobierno y querían un gobierno civil, un gobierno de transición fue ubicado, pero luego el ejército se tomó el país en un golpe y luego los dos generales empezaron a perseguirse. Ese conflicto empezó en ese punto, hace 2 años, por ese desacuerdo entre estos dos importantes generales. Ahora está esa situación, sí, pero también potencialmente hay situaciones económicas, definitivamente temas de impunidad, algo que tiene que detenerse porque este no es el primer conflicto que ha ocurrido en Sudán. Ha habido un conflicto por décadas y décadas porque la gente que comete las atrocidades, que mina la paz, no es hecha responsable y luego sienten que pueden seguir haciendo lo mismo. Nosotros entendemos que la Corte Internacional está investigando estas violaciones. Esto nos anima en estos momentos. Vamos a seguir nosotros como la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas documentando con reportes y contribuyendo a la justicia para el sufrimiento y los abusos y las violaciones que el pueblo sudanés infortunadamente ha tenido que soportar en los últimos 2 años y medio. Cuéntenos, si le puedo preguntar, por las raíces de este conflicto histórico que usted menciona. Bueno, el conflicto actual que empezó en abril de 2023 no puede divorciarse de la historia del régimen militar y la falta de respeto a la gobernanza en el país. Sudán, usted recordará, ha tenido problemas en el pasado respecto
Mire, recuerde que el sur de Sudán hizo parte de Sudán y hubo un conflicto bastante largo ahí que llevó a que Sudán del Sur se partiera. Ahora, potencialmente, se habla de la balcanización de Sudán. Para que esto ocurriera, mire, para que el pueblo sudanés quiere reunirse, pero esa unidad está siendo descarrilada por distintos partidos, partes que están buscando poder, que están buscando fortalecer sus posiciones en el poder. El ejército particularmente. Creo que la causa raíz de esto es el militarismo, el fracaso al respeto de los derechos humanos del pueblo de Sudán. Eso se retrocede de décadas. Y, señor Magango, para terminar, ¿cómo se explica usted que, dada la magnitud de las violaciones de los derechos humanos que ustedes denuncian, que señalan esta guerra como la mayor crisis humanitaria en estos momentos del planeta, esté tan olvidada por los medios de comunicación? Bueno, ciertamente ha sido olvidada, porque comparado con otros conflictos es así, pero también es un conflicto ignorado. Mire, se sabe que esto está pasando en Sudán. Para nosotros, como la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, hemos emitido al menos 30 comunicados sobre la situación de Khartoum, Durman, Al Jazeera, Sinar, todas estas partes del país. Cada vez que esto ocurre, de una manera casi que semanal, hemos hablado de lo que está pasando en Sudán. Y no somos los únicos. Nuestros colegas humanitarios, nuestros colegas políticos, incluso los colegas que observan la situación desde la perspectiva de seguridad han reportado hambruna, condiciones similares a la hambruna en Sudán que han pasado los últimos 2 años y medio. Lo que se necesita es acción. Lo que se necesita es acción. El mundo sabe que los crímenes atroces están ocurriendo en Sudán. Lo que está haciendo falta es acción global para mostrar que ya no se está ignorando el conflicto, que importa, que la gente de Sudán importa, y hacer que estas partes que están en guerra entren a la mesa, resolver el conflicto pacíficamente, porque ambos lados, a medida que el conflicto avanza, han tenido acceso a armas destructivas. Seguirán luchando y los civiles seguirán atrapados en medio. Se dice en África, cuando 2 elefantes luchan, se sufre el pasto. Señor Magango, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, haber compartido su análisis con nosotros aquí en France 24. Desde aquí le prometemos que estaremos más pendientes de lo que ocurre en Sudán. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Breve pausa, enseguida regresamos.